Bueno, muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo eh, y especial desde la Cámara de Comercio de Cúcuta. Nuevamente nos encontramos eh, en esta cita, digamos, con esta bonita iniciativa de la Mesa del Sector de la Salud, donde creamos este espacio una vez más para conversar. Digamos, en esta semana vamos a hablar es acerca de esos cambios en el comportamiento que debemos tener para mejorar nuestra calidad de vida, enfocado en la obesidad, en este caso, pues en nuestro departamento, en Norte de Santander. Análisis que sin duda alguna desde nuestro sector de la salud y aliados con nuestra institución consideramos muy importantes y que debemos tener en cuenta y hacer visibles para nuestro tejido empresarial. El día de hoy la metodología que vamos a usar es la misma que hemos venido trabajando durante esos webinars que hemos trabajado semanalmente. Nosotros, para asegurar la totalidad del contenido de esa sesión, queremos explicarle a nuestros pues, participantes y asistentes que durante el tiempo establecido que tenemos vamos a permitir solo pequeñas interrupciones, como cuáles, como si pueden repetir la parte donde de pronto no se escuchó bien o si no se ve el contenido en la pantalla, y el resto de dudas o preguntas de acuerdo a las inquietudes, de acuerdo digamos, a la información que nos den nuestros especialistas, la resolveremos al final de cada sesión, pues al final de la sesión de nuestros especialistas. Las preguntas agradecemos las manifiesten a través del chat con su nombre o empresa que representan y correo. Las respuestas a esas preguntas tendrán un tiempo máximo, digamos, de 3 a 4 minutos, y se manifestarán en orden cronológico y tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar está siendo grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes y enviado a los correos que ustedes colocaron en el proceso de inscripción. Y por último, y no menos importante, le queremos agradecer a todos respetuosamente que cierren sus micrófonos y cámaras, donde solamente mantendremos las de nuestros especialistas para que ustedes pues conozcan quiénes nos están hablando y también para establecer una comunicación nítida, ¿sí? Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros especialistas, el doctor Ender Hernández, que es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia, fellow de cirugía gastrointestinal y laparoscópica del Hospital Clínic de Barcelona, especialista en cirugía bariátrica y metabólica de la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad, miembro de la IPSO, coordinador de cirugía general Hospital Universitario Ramo Meos, y nuestro moderador, el doctor Marcelo Leonardo Quintero Contreras, cirujano general, subespecialista en cirugía torácica, director científico en tórax, nortórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Una vez más, bienvenidos, apreciados especialistas. El espacio es todo de ustedes. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Queremos darle las gracias a la Cámara de Comercio nuevamente por esta oportunidad que nos da a todo el personal médico y de salud de la región en estas mesas de salud que hemos logrado con mucho ánimo y mucha intensidad, porque cada semana nos sorprendemos porque generamos nuevas inquietudes, los participantes nos invitan a seguir trabajando y pues es un buen momento para darle las gracias a la Cámara por ser constantes y por permitirnos transmitirles a todos los asistentes y a todo el tejido empresarial y sus familias todo este valor médico y de salud que se cuenta en el departamento y que es muy importante que conozcamos, ¿sí? Hoy para mí es un honor poder tener un invitado al cual aprecio y respeto muchísimo, el doctor Ender Hernández. Ender es un compañero de trabajo, llevamos muchos años haciendo trabajo en equipo en el Hospital Erasmus Meos, y como una introducción que creo que es muy importante para todos los asistentes es ver el compromiso de Ender con nuestra población, con nuestros pacientes que sufren de obesidad, y ver que un tema tan complejo y de tanto interés que a veces leyéndonos de pronto nuestras hojas de vida, de pronto los participantes van a pensar que vamos a ser muy técnicos, pero la idea es que hoy podamos, o Ender nos pueda dar una información muy clara, muy sencilla de lo que es la obesidad. La obesidad es algo que creo que nos interesa a todos y estamos en esta línea. Ender, muy buena tarde y bienvenido.
Buenas tardes, Marcel. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación a Marcel, Pablo y a la Cámara de Comercio para tener la oportunidad de tener la explicación de lo que es la obesidad y cómo lo estamos tratando de optimizar el manejo en nuestra región y qué tipo y qué acciones podemos realizar para mejorar nuestra calidad de vida y evitar las complicaciones desencadenadas por la obesidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ender, yendo al tema y entendiendo que pues debemos comenzar desde lo más sencillo para poder después aplicar conceptos de tratamiento, de diagnóstico, porque esto es un tema muy apasionante y sé que el tiempo nos va a quedar corto. ¿Cómo podríamos definir la obesidad para ti y para nuestra comunidad? ¿Qué conceptos debemos tener claros con respecto a la definición de obesidad? Bueno, es importante tener claro que la obesidad es producida por un desajuste en las calorías ingeridas y en calorías gastadas. Esta causa el 95% de la obesidad, que es la obesidad exógena. Sin embargo, clínicamente nosotros podemos clasificar esa obesidad o definir esa obesidad en los pacientes haciendo una relación entre su estatura, su talla y el peso. Entonces tomamos el peso del paciente y lo dividimos en la talla en metros del paciente al cuadrado. Eso nos va a dar un rango que más adelante se los voy a mostrar. Y dependiendo de ese nivel que llamamos nosotros índice de masa corporal o en inglés BMI, nos va a determinar si tiene o no tiene obesidad. Hablamos que cuando esta relación nos da mayor a 30, empezamos a hablar de obesidad. Y cuando está entre 25 y 30, hablaríamos de sobrepeso. Sin embargo, hay otra acción que debemos tener en cuenta, que es el perímetro abdominal. Hay que medir el perímetro a nivel del ombligo, que es el perímetro abdominal, que sería mayor a 80 en mujeres, sería obesidad, y mayor, hablamos de obesidad abdominal, mayor a 80 centímetros en las mujeres, y mayor a 105 en los hombres, mayor a 105 centímetros en hombres, sería obesidad abdominal. Eso es básicamente la definición técnica de lo que es obesidad y la principal causa, que es la exógena. Perfecto. Entonces, creo que es importante con esos elementos que nos cuenta, es decir, tener el peso del paciente, tener la talla, tener todas las mediciones de un examen físico, pues no hay duda de que la competencia médica, pues en este escenario es muy importante. Entonces, creo que cada uno de nuestros pacientes y de las personas que están hoy pues el tema de que yo soy obeso, no puede quedar como algo simplemente porque lo veo o porque yo creo, ¿cierto? Entonces, la idea es que uno debería consultar y poder tener esas valoraciones que tú nos cuentas. ¿Qué nos puedes complementar? Claro, Marcelo, mira, actualmente la estamos viendo como una enfermedad crónica, ¿sí? Donde podemos tener recaídas y es muy importante el manejo multidisciplinario, ¿sí? Aquí no solamente participamos nosotros los cirujanos, sino también la nutricionista, el endocrinólogo, el deportólogo, psiquiatría. Son componentes múltiples que nos van a desarrollar cada uno dentro de su experticia para optimizar el manejo del paciente y lograr de esta manera establecer el cambio en el comportamiento para mejorar la calidad de vida y mantenerlo hacia un futuro. Porque hay muchas ocasiones, o ustedes se han dado cuenta que en algunas situaciones se venden dietas y ejercicio físico que con el tiempo no se van a poder mantener y entonces esto causa reganancia de peso, causa un efecto rebote. Entonces, con el manejo multidisciplinario de la obesidad, con los grupos multidisciplinarios, lo que buscamos es mantener estos cambios en el estilo de vida durante el resto del tiempo de la existencia del paciente. Con respecto a lo que ocurre en el mundo, entendiendo lo que ya nos has explicado sobre lo que es obesidad y sobre ese escenario de que son múltiples los especialistas o las áreas de la salud que pueden participar, ¿qué tan frecuente es? ¿Cómo podríamos explicarle a los asistentes, Ender, la frecuencia de la obesidad en el mundo y si tenemos algunos números a nivel local, nacional o a nivel regional? Permítame, le voy a compartir la
la pantalla un video de sensibilización, si arranca. Esto puede pasar. Un paciente que no ha cambiado su estilo de vida, que realmente igual que lo que pasa con los pacientes que fuman, tienen una probabilidad de vida 5 años menor. Pero esto lo podemos evitar si cambiamos nuestro estilo de vida. Dejamos de ingerir bebidas hipercalóricas, alimentos que aumenten Doctor Ender, la comunicación del sonido, del audio, doctor Ender, en el momento del video le impide que lo escuchemos bien. Si le parece, de pronto dejar que ruede el video y posteriormente sí escuchar su explicación. Bueno, vale, ya suena solo el video. Bueno, Creo que el video nos muestra claramente a alguien que se ve muy gordo y está siendo atendido por médicos y que vemos que todo eso se debe a muchas cosas de su estilo de vida. Cuéntanos, Ender. Sí, quería explicarles un poco el video. La obesidad tiene ciertas patologías, ciertos factores de riesgo que van a desarrollar. Tiene más probabilidad de desarrollar stroke cardíaco, infarto agudo de miocardio, tiene más probabilidad de desarrollar ACV, tiene más probabilidad de desarrollar algunos cánceres y hipertensión arterial y diabetes. Todas estas enfermedades asociadas a la obesidad que podemos prevenir con algunos cambios y no llevar una vida sedentaria, alimentación inadecuada con bebidas y alimentos hipercalóricos, y nos va a desencadenar con el tiempo a la obesidad, y esta obesidad pues nos va a desencadenar en mortalidad. Por eso te mencionaba, Marcel, que ahora la estamos viendo como una enfermedad crónica. La OMS hace pocos años la definió como una pandemia porque la población que está actualmente en obesidad es muy alta a nivel mundial. Entonces les quería dar algunas cifras. Desde el 70 para acá se ha venido multiplicando los pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque ingerimos más energía y gastamos menos. Actualmente nosotros vamos más al trabajo en carro, menos en bicicleta, menos utilizando medios no móviles como carros, o somos más estacionarios. Y entonces esto nos va a generar que gastemos menos energía y volvamos a acumularla y ser más obesos. Son cifras alarmantes. Estas son cifras del 2016. Aproximadamente en los adultos mayores de 18 años hay aproximadamente 1.900 millones de personas con sobrepeso, o sea, con índice de masa corporal entre 25 y 30, y 650 millones de personas con obesidad. Te cuento que nosotros en Colombia solamente de ese porcentaje de pacientes solamente operamos el 0.5%. En Europa solamente operan el 2%, porque no hay accesibilidad al manejo multidisciplinario de la obesidad. Todavía no nos hemos dado cuenta que es un problema de salud pública la obesidad. Y empieza desde los niños. Aproximadamente hay 340 millones de niños con sobrepeso u obesidad. Estos son datos mundiales. Nosotros podemos ver aquí nuestra prevalencia en amarillo. Tenemos de 15 a 24.9% de prevalencia en nosotros en Colombia. Entonces podríamos decir que bajo este escenario ya no es algo que corresponda a una moda, sino corresponde a un escenario donde ya hay una enfermedad establecida y donde lo que queremos tal vez dejar un primer mensaje hoy es que los asistentes entiendan que ya esto debe ser un motivo de consulta
buscar las soluciones, ¿o no, Ender? Claro, el común de la población, la mayoría de gente ven al paciente obeso y la obesidad no es igual a estar sano. La obesidad ya por sí es una enfermedad crónica. Entonces tenemos que instaurar el manejo y con más prontitud se establezca el manejo, mejores resultados vamos a tener. ¿Sí? Es como le hago el ejemplo, Marcel, con las neoplasias. Entre más temprano las manejemos, mejores resultados vamos a tener y la sobrevida del paciente a largo tiempo va a ser la mejor. Y lo utilizamos con manejo multidisciplinario. Por eso la obesidad es una enfermedad crónica que debemos manejar multidisciplinariamente y que podemos tener recaídas y que tenemos que estar apoyando siempre al paciente desde los diferentes puntos que puedan desencadenar esa obesidad. ¿Sí? Estos son estándares mundiales, más o menos cómo estamos nosotros a nivel mundial. Aquí son cifras americanas, hasta un 30% de la población es obesa, es más frecuente en mujeres que en hombres. Eso lo tenemos nosotros también acá en Colombia. Mira acá, estos son datos de la Sociedad Colombiana de Endocrinología. El 37% de la población colombiana está en sobrepeso y un 19% son obesos. Esos datos extrapolados en nuestro grupo de manejo de obesidad del Hospital Erasmus tenemos la misma situación en porcentajes en cuanto a la obesidad y el sobrepeso. Prevalencia total, 56.5. Cuando hablamos de prevalencia total es sumando las dos, tanto el sobrepeso como la obesidad. Por eso te digo que el 56.5% de la población colombiana tiene exceso de peso. Eso se convierte en un problema de salud pública. Y en eso tenemos que trabajar en prevenir y actuar en el cambio en el comportamiento del paciente, no solamente en la población adulta, sino desde los niños, porque tenemos un gran porcentaje de niños menores de 5 años y entre 5 y 17 años con sobrepeso y con con obesidad. Lo que les dije anteriormente en el video, pues eso aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer, desarrollar diabetes mellitus, desarrollar EPOC y infarto agudo miocardio y enfermedades cerebrovasculares. Sí. Esas cifras que nos muestras para ir como matizando un poquito estas imágenes, que son en Colombia, quisiera como que me aclararas, esas cifras pues son como tú las muestras en Colombia, si las comparamos con otros países, separemos un poco Europa, Norteamérica, que son como los puntos de referencia, y Asia, ¿cómo estaríamos nosotros respecto a esos grandes grupos? Y si dentro de Colombia estas cifras también cambian, ¿qué nos pueden decir dentro del desarrollo de estas imágenes? Claro, Marcelo, mira, pues nosotros somos una región más que tendemos hacia la americanización, copiamos más la forma de vida de los americanos, más que la de los europeos. Entonces, en ese orden, y menos la de los asiáticos, en ese orden de ideas, Asia tiene menor prevalencia de obesidad, luego sigue Europa y luego sigue América, Estados Unidos, que tiene una vida más sedentaria y van por las comidas rápidas y por la ingesta de alimentos que estén más procesados, y entonces esto nos va a aumentar la ingesta energética y nos va a llevar a obesidad. Entonces, estamos muy similar a lo que es el comportamiento de la obesidad en Estados Unidos, lejos de lo que es Asia y un poco por arriba de lo que es en Europa la situación. Sin embargo, estos países desarrollados o este continente desarrollado como Europa, la accesibilidad al manejo quirúrgico es mucho más adelantado que el nuestro. Ellos ya entendieron la obesidad como un problema y como una enfermedad a la cual hay que manejarla, hay que prevenirla. Nosotros estamos en ese proceso. Y entonces aquí hay aún mucha dificultad para la utilización, para el manejo multidisciplinario de la obesidad todavía por el sistema de salud. En Europa no, y en Asia tampoco. Y en Estados Unidos pues está el sistema de cobertura, pero la mayoría son por pólizas particulares, ¿no? Entonces es eso. En la región, Colombia se porta más o menos similar. En la parte general, nosotros estamos, ya tengo aquí una gráfica, la región oriental, más o menos acá lo vemos, el 17.5% de la región oriental colombiana tenemos obesidad, pero hay un porcentaje importante, la suma de la obesidad y del sobrepeso, el 56.2% de nuestra población, de esta parte del oriente colombiano,
está con sobrepeso o con obesidad. Entonces, también tenemos ese problema de salud y en eso tenemos que actuar nosotros, no solamente nosotros como médicos, sino eso debe convertirse en una política de salud de la gobernación, de la alcaldía, de la misma presidencia. Por eso vemos los debates en el Congreso de las bebidas azucaradas o no. Entonces, eso debemos como país tratar de legislarlo para establecer una vida sana, una ingesta calórica adecuada para que no terminar en obesidad. Perfecto. Ahí veo claramente que pues, las cifras en las diferentes zonas de Colombia están pues, parecidas, ¿no? O sea, no hay realmente un gran impacto en esa definición de obesidad como lo describes allí en las diferentes zonas del país. Entonces, podríamos decir que el comportamiento de Colombia, que es el comportamiento del departamento, es similar, ¿no? Sí, el comportamiento es similar y por estratos, mira que lo tengo acá por estratos, está equilibrado, casi lo mismo. Es por el estilo de vida que llevamos nosotros, ¿sí? Más hipercalórico, menos ejercicio. O tenemos la idea de que podemos comer y luego con el ejercicio podemos quitar esas calorías de más y eso generalmente no es real. Entonces nos lleva a acumulación de calorías y pues aumento de peso y si esto sigue crónicamente vamos a desarrollar obesidad. Y luego obesidad mórbida, que es cuando ya el paciente tiene mayor a 40 índice de masa corporal y entonces inician las complicaciones. Perfecto, perfecto. Esos Hablando son un datos. poquito de las causas, señor. Estos son datos para que no para asustarlos, pero mira que en estos últimos 10 años, en los menores de 5 años, ha aumentado de una manera importante la obesidad. Estamos hablando de pacientes menores de 5 años, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a actuar. Eso también estamos hablando, los escolares de 5 a 12 años, la prevalencia está del 24.4% y en cifras de 2005 a 2015 similar. Es más frecuente en mujeres que en hombres en los pacientes ya en adolescencia, de 13 a 17 años. Esos son datos colombianos, pues más datos de la prevalencia en niños y la prevalencia en adultos, nuevamente lo que les estaba hablando. Entonces, esto es para repasar más o menos qué es el sobrepeso y qué es la obesidad. Es una enfermedad crónica multifactorial que se asocia a actividades físicas y psicológicas y que nosotros podemos prevenir. Recuerden que les dije que el 95% es exógena. Hay un 5% que son enfermedades secundarias asociadas a otros tipos como síndrome de Cushing o otras enfermedades que desencadenan obesidad, otras que son genéticas, algunas alteraciones genéticas que producen obesidad, pero el 95% es exógena, entonces ahí podemos actuar en prevención. Eso es la clasificación de índice de masa corporal. Nosotros operamos generalmente los pacientes que tienen más de 35 índice de masa corporal sin ninguna patología asociada o los pacientes que tienen mayor a 40 índice de masa corporal sin ninguna patología asociada. Sin embargo, nosotros debemos actuar en estos pacientes de sobrepeso y de obesidad clase 1, donde podemos prevenir que lleguen a la necesidad de un manejo más agresivo como el quirúrgico. Lo que les dije al comienzo, lo del índice de masa corporal y lo de la distribución adiposa son medidas que tenemos adicionales y muy importante la medida del perímetro abdominal, 80 en mujeres y 105 en hombres. ¿Por qué se produce la obesidad? Fue la pregunta tuya, Marcelo. Mira, lo que les he venido insistiendo, un estilo de vida con ingesta hipercalórica y comidas rápidas y procesadas, menos frutas, menos preparación en casa, el estilo de vida sedentario que nos lleva a acumular grasas, ese es el sedentarismo y entonces esto es lo que tenemos que cambiar nosotros, mejorar la manera de alimentarnos y aumentar la actividad física. De esta manera prevenimos los malos hábitos alimenticios. Exactamente, es los malos hábitos alimenticios y la actividad sedentaria lo que nos lleva a aumentar de peso y a desarrollar obesidad con el tiempo. Es un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. Eso es básicamente lo que define la obesidad y lo que la causa. Y los cambios los debemos hacer
para mantenerlos en el resto del tiempo de nuestra existencia, porque si no volvemos y ganamos peso, sobre todo cuando hacemos dietas muy restrictivas, que no las podemos mantener a lo largo del tiempo y vamos a tener un efecto rebote significativo. Es decir, después de perder peso, vamos a aumentar, a ganar ese peso que perdimos y aumentar un poco más de lo que teníamos por no lograr adaptarnos a ese tipo de dietas que son muy fuertes y restrictivas. ¿Por qué se produce la obesidad? Como le dije, hay factores genéticos, hay pacientes que tienen la genética para desarrollar obesidad, almacenan más energía que cualquier otra persona, pero eso es no es tan frecuentes. Hay hormonas que tenemos en el organismo que nos ayudan a aumentar la obesidad, como la leptina y la grelina, que eso lo manejamos cuando hacemos cirugía. La microbiota, Marcel, mira, aquí estamos trabajando en la microbiota porque se ha visto que los pacientes con cirugía bariátrica tienen menos cantidad de bacterioides y los que no se han operado tienen mayor cantidad de Firmicutes, y estos Firmicutes lo que hace es que ayudan al almacenamiento y a la absorción energética calórica de algunos alimentos. Esto cambia cuando se operan. Si nosotros le hacemos control de microbiota a un paciente operado, ya los bacterioides son los más abundantes, más que los Firmicutes. ¿Por qué? Porque el estado metabólico cambia totalmente y en este momento pues se evita la acumulación de tanta energía. Entonces en esto estamos trabajando. Yo siempre he dicho que en la obesidad en algún momento va a haber un cambio en el chip y se va a llegar a un manejo médico. Nosotros anteriormente éramos muy agresivos con el manejo de los neoplasias, de los cánceres, y ahora estamos haciendo cirugías más pequeñas. Lo mismo pasa con la obesidad. Seguramente en algún momento va a llegar el día en que no tengamos que operar y solo actuemos con algunos medicamentos que simulen la cirugía y podamos tener ese cambio metabólico que todos queremos lograr y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces uno podría pensar con todo lo que nos cuentas que pues esto es bastante complejo, ¿no? O sea, no es solamente el comer, no comer, hacer un balance, sino que sucede una cantidad de cambios dentro del cuerpo propios en el ser humano que puede venir ya con algún tipo de información que lo hace, por decir así, ya dispuesto, disponible a ser obeso, pero hay una cantidad de cambios celulares que como nos comentas, y son términos inclusive para los asistentes muy complejos, pero es una forma como explicarles a ellos que no es solamente el comer y no comer, o ejercitarse o no ejercitarse, sino es entender una cantidad de cambios celulares, ¿no, Ender? Y que pues, realmente esto hace que necesitamos tener a un acompañante, necesitamos tener a un especialista que pueda hacer esa conexión entre el paciente, todo ese escenario que tú nos cuentas, y después seguramente conectarlo con ese grupo, como nos decías al principio, interdisciplinario, ¿no? Sí, esto es de manejo multidisciplinario, tienen muchas causas, también el ritmo circadiano influye, por ejemplo, los pacientes que hacen turnos nocturnos o que trabajan por turnos, tienen un factor de riesgo más ampliado para desarrollar obesidad por los cambios, todo en el ritmo circadiano. La obesidad es una enfermedad metabólica, donde están involucradas muchas hormonas y muchos procesos celulares, entonces todo esto debemos equilibrarlo cuando abordamos un paciente con obesidad o con sobrepeso. No solamente es el abordaje quirúrgico, sino el manejo multidisciplinario para que cada especialidad aporte desde su entendimiento de la obesidad el manejo adecuado y podamos tener resultados a largo plazo de una manera exitosa, tanto el paciente como para nosotros como grupo quirúrgico, grupo de manejo de obesidad, del grupo multidisciplinario de obesidad. Entonces, otra de las comorbilidades que le quiero contar, Marcel, que cuando el paciente hace obesidad, desarrolla otras enfermedades y esto lo llamamos nosotros síndrome metabólico, cuando están asociados a la hipertensión arterial, a los triglicéridos, a los triglicéridos altos, colesterol elevados y diabetes mellitus tipo 2. Cuando hay cirugía, cuando este paciente ya es obeso con indicación de cirugía,
cuando hay pacientes que tienen índice de masa corporal entre 30 y 35 que nosotros con la diabetes descompensada podemos ofrecerle un manejo quirúrgico. Eso se denominaría cirugía metabólica y lograría en el 85% de los casos quitar la diabetes, ¿sí? Hacer una curación de la diabetes siempre y cuando tenga funcionamiento pancreático adecuado, que tengamos buena producción de insulina. Entonces acá lo que les estoy mostrando es lo que es el síndrome metabólico y hablarle un poquito de lo que es cirugía metabólica, que es también en pacientes obesos, no necesariamente tan obesos, pero que tienen síndrome metabólico y tienen especialmente diabetes, y en ellos, ayudándoles a mejorar su calidad de vida, ayudándoles a bajar de peso, podemos lograr el control de esas enfermedades crónicas y mejorar su expectativa de vida y quitar el riesgo de desarrollar las otras enfermedades que anteriormente mencionamos, mejorando su calidad de vida. Perfecto. Ahora, si tenemos todos estos elementos, como nos cuenta Sender, de entender que la obesidad ya existe como una enfermedad, si entendemos que la obesidad existe una forma de medirla médicamente con todas estas mediciones en el consultorio, en manos del experto, si nos muestra los cambios celulares, ¿cómo podríamos ya mostrarles a los asistentes el abordaje para tratarlo? O sea, el tratamiento? Sabemos que tú eres cirujano y nos has hablado de la cirugía metabólica, de la cirugía para obesidad, pero ¿cómo sería en general el abordaje? ¿Todos los pacientes hay que operarlos o algunos no? ¿Cómo podemos mostrarle eso a los asistentes, por favor? Bueno, Marcelo, mira, yo siempre que abordo a un paciente le insisto mucho que la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica es un cambio en el comportamiento para mejorar su calidad de vida. El paciente debe estar dispuesto a renunciar y a cooperar, a abandonar las situaciones que lo llevaron a ser obeso, ¿sí? Si no está dispuesto, porque el 75% del resultado, más que la cirugía, más que el manejo médico, depende del paciente. Porque nosotros somos seres humanos y nos adaptamos a las situaciones. Yo puedo vivir aquí en el calor de Cúcuta y me puedo ir al Polo Norte, me pongo la chaqueta y puedo vivir. El cuerpo se adapta nuevamente. Yo puedo hacer una cirugía, la mejor cirugía, la más agresiva, que son las malnutritivas, como son los Scopinaro, que son muy malnutritivos, pero si yo no cambio mi estilo de vida, voy a los 2 años a reganar peso, porque simplemente nosotros nos adaptamos. Y por eso hemos sobrevivido a lo largo de la historia, porque hemos tenido un proceso de adaptación. Entonces, es muy importante, el 75% es el paciente. Nosotros les aportamos un poco con la cirugía y con el manejo médico, que aproximadamente es del 25 al 30%, pero el 75% y el 70% es el paciente, porque muchas veces nosotros nos encontramos gente que se ha operado y a los 2, 3 años está más obeso que antes de la cirugía. Es por eso, porque no logramos un cambio en el comportamiento y eso lo logramos es con el manejo multidisciplinario. En cuanto a Marcel, nosotros en el hospital tenemos el grupo multidisciplinario conformado desde hace ya aproximadamente 5 años. Hemos operado más de 150 pacientes en el hospital y hemos manejado otros pacientes, los que no tienen indicación quirúrgica. ¿A quiénes vamos a operar nosotros? Entonces, siempre operamos cuando hacemos la relación del índice de masa corporal a los que tengan más de 35, con algunas de las enfermedades anteriores mencionadas, o los pacientes que tengan mayores a 40 índice de masa corporal sin ningún tipo de enfermedad, porque ahí ya estamos hablando de obesidad mórbida, ahí ya estamos hablando que el paciente por lo general tiene de 5 a 10 años menos de expectativa de vida de un paciente de la misma edad sin obesidad. Entonces, siempre debemos hacer el manejo multidisciplinario, es decir, tener el concepto de endocrinólogo, de la nutricionista. Hay que hacer fisioterapia porque hay que empezar a hacer ejercicio, lo deben enseñar a uno a hacer ejercicio, tenemos cómo abordarlos. Psicológico, nosotros tenemos el abordaje de psiquiatría porque hay trastornos como la ansiedad y otras situaciones, el trabajo por turnos, el insomnio, las alteraciones en el sueño que van a producir la ingesta de alimentos y puede estar contribuyendo también al aumento de peso. ¿Por qué hacemos esto? Porque si... Ahí yo veo que lo resumes muy bien, pero a mí me quedó sonando algo de que hablabas muy claramente cuando tú dices, bueno, llega el paciente, lo abordamos con todo este equipo de especialistas y de personal de salud
y hacemos el análisis y hacemos el diagnóstico y decidimos qué paso hacemos. Pero me parece, y quiero recalcarlo porque yo creo que el paciente, como tú bien lo dijiste, es el culpable realmente del resultado. Porque todo ese grupo puede estar ahí metido, toda la mejor tecnología, tú hacer la mejor cirugía si la indicas, pero si el paciente no lo entiende, pues seguramente esto no va a funcionar. O sea, podríamos decir que lo primero que hay que tratar es la mente, adelgazar la actitud del paciente ante la situación. No sé si el término esté bien, no sé cómo lo veas, Sí, claro. pero lo poquito que he aprendido, y hoy acá estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo que es un tema muy profesional, muy científico, muy profundo. No es solamente eres gordo, no eres gordo, opérate o no, sino entra en manos de alguien que conoce el tema, responsable, y que se trabaje en diferentes personas. Pero yo pensaría que dar ese paso es primero como paciente decir, voy a adelgazarme aquí en la mente. Claro, eso es muy importante. La actitud del paciente, los resultados van a depender totalmente de él. Ya no hablamos de reganancias, hablamos de recaídas, porque ya no hablamos de reganancia después de la cirugía, sino de recaída, como una enfermedad crónica, porque el paciente es el responsable de la situación. Y cuando hay reganancia o cuando hay recaída, el paciente vuelve a ganar peso después de una cirugía, entramos a evaluar qué falló, la técnica o el paciente. Y entonces vemos que son en el 90% los pacientes desordenados, que no fueron a la cita, que no abandonaron la dieta, ¿sí? Que fallamos en esa parte nosotros y falló el paciente. Entonces, generalmente no reintervenimos, sino que trabajamos e insistimos en el tratamiento multidisciplinario. Y ahorita, en este momento, han salido nuevos medicamentos que simulan la GLP-1 como la Saxenda o la glutide, que nos ayuda a manejarlo. Marcelo, tú me entenderás, o bueno, la gente me va a entender, como adyuvantes que ayudan a la cirugía de obesidad y no necesariamente te requieren tratamiento quirúrgico, reintervenir esos pacientes. Entonces, el resultado siempre va a depender del paciente. Así tengan el mejor cirujano, así tengan el mejor endocrinólogo, no van a lograr si no cambian el estilo de vida y si no aprenden a comer nuevamente y aprenden a hacer ejercicio nuevamente y abandonan y renuncian las situaciones que los llevaron a la ganancia de peso. Eso es muy importante para entrar al manejo de la obesidad. Y también decirle a los asistentes, o sea, obesidad no es igual a cirugía, ¿sí? Los criterios para ser operado son criterios que son muy claros, como tú nos lo estás explicando, porque a veces percibo en nuestra sociedad, tal vez por el tema de la moda, que la gente busca como esos resultados tan rápidos y creen que la cirugía es como hundir un switch y listo, porque pues eso es algo que nosotros que estamos en el área de la cirugía, nuestro trabajo como cirujanos, y que lo hace más difícil, no es operar, sino es decidir cuándo no operamos a un paciente. Y creo que esto debe ser un gran reto para ti y para tu equipo, ¿cierto? Claro, eso es un reto importante porque no todo se resuelve con cirugía. Y entonces hay pacientes que sí, uno de esos de los problemas psicoemocionales de los pacientes obesos es la ansiedad y quieren resultados lo más rápido posible. Cuando nosotros vemos a esos pacientes, son pacientes que seguramente van a tener un fallo en la cirugía porque no van a adaptarse a los nuevos cambios en el estilo de vida. El proceso de adaptación dura entre 4 y 6 meses, entre 4 y 6 meses en nuestro equipo. Y eso es lo más importante. Si nosotros detectamos algún paciente que no logra el, el cambio en el estilo de vida, no lo operamos, Marcel, no lo operamos porque vamos a tener una cirugía fallida. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Ender, claro que sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar es en promoción y prevención, tomarlos en lo que es sobrepeso 20 y 25 y pues desde la infancia trabajar en estimular estilos de vida saludables. Pero no solamente nos incumbe a nosotros los médicos, sino esto debe ser, al ser un problema de salud pública, esto debe ser, son políticas de salud del país, del Ministerio de Salud, de las alcaldías, de todo el sector científico y el compromiso también del sector productor de alimentos, ¿no? Yo considero, doctor, por ejemplo, en el caso cuando yo fui operada, usted fue muy claro
con nosotros, en el caso mío, que nos dijo que los hábitos de nosotros tenían que cambiar después de la cirugía. Y yo verdaderamente perdí bastante peso y es una conciencia, uno tiene que saber que los hábitos no pueden ser. Yo me he mantenido en gracias a Dios, ella y a su equipo, porque a mí mi vida completamente. Bueno, mira, Ender, qué valioso, y agradecerle a Alejandra su participación. Y creo que qué mejor forma de contarles a los asistentes es que eso se está trabajando aquí en nuestra región, en nuestro departamento. Tú lo estás liderando y tenemos testimonios de personas como Alejandra, que está acá acompañándonos, donde pues ratifica toda esa información que nos cuentas. Sí, Excelente. Gracias, Alejandra. Eso es el abordaje que nosotros hacemos y les insistimos que el resultado depende de ellos. Más adelante tengo algunas imágenes de algunos pacientes que cómo han sido sus respuestas, no sé si las ven acá, antes de cirugía y ahorita, antes de cirugía y ahorita, antes y ahorita cómo están. La mayoría son menos de 6 meses, 7 meses. Esto mejora la calidad de vida, mejora la autoestima, se sienten con más poder, son empoderados, no se sienten rezagados, mejoran toda su parte psicoemocional. Entonces, esto es importante. No les había hablado de la parte emocional que a veces causa la obesidad, ¿no? El rechazo social, el sentirse mal. Entonces, esto, si ustedes escuchan el testimonio de Alejandra, es muy importante porque ya se sienten con más poder de sí mismos y no se sienten, por decirlo así, acomplejados, sino que se sienten con el valor y su personalidad cambia y se sienten más fuertes mentalmente en esta situación. Si quieres, te digo algo de las cirugías que usamos, doctor Marcel, y pues entraríamos a preguntas, no sé. No, hay mucha información. Yo creo que muéstranos un poco cómo son los tratamientos o los procedimientos que se les ofrecen a los pacientes, que me parece es muy importante a los asistentes entiendan cuando hacen cirugía para obesidad, si se corta, si no se corta, qué es lo que se trata de dejar, si se deja poco, se deja mucho, dónde se conecta, como en términos muy generales para que ellos puedan entender, por favor. Sí, listo, Marcel. Mira, entre 25 y 30 índice de masa corporal no hay que operarlos, le hacemos manejo dietario, ¿sí? Únicamente con dieta y ejercicio, cambio en el estilo de vida, ahí es donde tenemos que actuar, no hay que operarlo. Entre 30 y 35 entramos con manejo dietario y asociamos medicamentos. En Estados Unidos está aprobado el Orlistat y ahorita aprobaron el liraglutide. Eso nos ayuda a bajar de peso entre estos 30 y 35. Y 30 y 35, si tienen diabetes o hipertensión o alguna enfermedad metabólica, se les puede ofrecer, en caso muy estudiado, algún tipo de cirugía. Ya después de 35 sí empezamos con manejo quirúrgico y dividimos las cirugías en cirugías restrictivas, cirugías mixtas y cirugías malabsortivas. Lo que empezó y el gold standard, según la IPSO, que es la Federación Mundial de la Cirugía de Obesidad, es el bypass gástrico, que es una cirugía derivativa, como pueden ustedes ver, es una cirugía mixta. Se corta un segmento del estómago, esto es una bolsa gástrica, y se sube un segmento del intestino y se une, excluyendo gran parte del estómago. ¿Sí? Es una cirugía mixta, produce un poco más de desnutrición y hay que establecer bien la indicación. La que actualmente se está haciendo más en el mundo es la manga gástrica o el slip gástrico. Esto es una cirugía que se puede revertir, Marcel, se puede revertir porque todo se queda ahí. Esta es una cirugía que no es reversible porque nosotros sacamos esta parte del estómago, es enviada a patología. Y ya en casos más severos, utilizamos las cirugías malabsortivas, que son acá en la institución no la hemos hecho porque pues tenemos todo el problema de las EPS para estos pacientes con cirugías malabsortivas.
tienen un déficit nutricional postquirúrgico muy alto de vitaminas, entonces no estaríamos cumpliendo el objetivo de mejorar la calidad de vida, sino que va a perder peso y lo llevamos al otro extremo. Entonces no utilizamos casi la cirugía malabsortivas acá en Norte de Santander, lo que en Cúcuta o en el hospital Aramomeos no la utilizamos aún por el tipo de pacientes que nos llegan. La idea es mejorar la calidad de vida y no empeorarla. Siempre preguntan por el balón y por la banda gástrica. El balón gástrico no se utiliza como tratamiento para la obesidad, solamente en los pacientes que son súper obesos, o sea, índice de masa corporal por encima de 50, en los que los tenemos que bajar de peso para poderlos ofrecer un manejo quirúrgico, disminuir las complicaciones quirúrgicas, porque el balón gástrico puede producir, lo que ha demostrado es que produce efecto rebote, entonces va a haber reganancia significativa. Y todos estos procedimientos quirúrgicos de nada sirven si no hay el cambio en el comportamiento del paciente. El resultado es muy importante, la actitud del paciente, porque con cualquiera de estos procedimientos, a los 2 años el paciente puede tener reganancia de peso nuevamente. Entonces es importante el manejo multidisciplinario, elegir muy bien la técnica, hacerlo con un grupo experto y especializado en esto. Se nos dice que esto es un procedimiento quirúrgico y todos los procedimientos quirúrgicos tienen complicaciones. Entonces, lo que nos permiten es un 0.5% de mortalidad, o sea, 1 de cada 200 de estas cirugías puede presentar mortalidad, que es un índice bajo, y un 5% de complicaciones como infección del sitio operatorio o fístulas. Pero lo importante es hacer el manejo multidisciplinario para que estas situaciones no sucedan y que la cirugía sea exitosa. No es una cirugía de fast track, hagámosla rápido, es una cirugía que requiere de un proceso y sobre todo el cambio en el comportamiento del paciente para que al final los resultados sean como los de Alejandra, sean adecuados y tengan una buena calidad de vida y una buena pérdida de peso y sus comorbilidades como la diabetes y la hipertensión se retiren totalmente o por lo menos se controlen más fácilmente. Ese es el objetivo del manejo de la obesidad. Me parece un fenómeno muy interesante. Tengo una pregunta, doctor. Podemos compartirlo. Las preguntas, claro que vamos a escucharlas todas. Les pedimos por favor que nos la hagan, nos la tramitan en el chat para al final de la presentación del doctor. La idea es que todas las preguntas sean aclaradas, por favor no las dejemos de hacer. La idea es que podamos permitir que el doctor Ender nos transmita la idea que trae continua para que al final podamos responder las preguntas y disculpen y muchas gracias. Ender, quería ratificarte que sucede mucho con lo que nos cuentas, que es la importancia de que en la región hayan especialistas de la región y para la región. Lo digo porque entiendo que el tema de cirugía para obesidad o cirugía metabólica en algún momento también se ha vuelto como un concepto comercial y hay muchos especialistas que van, que viajan y que el paciente después del procedimiento pues queda a cargo de algún otro especialista, pero lo que yo he aprendido del grupo, de tu grupo y de muchos grupos que sé que hay en la ciudad es la responsabilidad de acompañar a su paciente en el proceso después de la cirugía. Yo creo que eso no solamente aplica a la cirugía de obesidad, sino aplica a muchas de las áreas de la salud que estamos compartiendo en el tema del cáncer. Es no solamente hacer la cirugía para cáncer, sino también acompañar al paciente en su proceso posterior a la cirugía. Entonces, yo pues quiero resaltar eso, ¿no? Que el ejemplo de que una de tus pacientes se sienta y que nos dé testimonio es realmente lo que está mostrando tu permanencia en la región, que es lo que queremos también resaltar, que hay médicos que vinieron a quedarse en la región, a Cúcuta, el norte de Santander, como proyectos de vida, y eso les debe también dar tranquilidad al paciente dentro de su tratamiento. ¿Cómo lo sigues, Ender? ¿Cómo haces después de una cirugía? O tú como líder en ese seguimiento, porque yo estoy seguro que tú no lo superas y te vas, sino te quedas con el paciente y lo acompañas. ¿Cómo podrías explicarles a nuestros asistentes ese proceso de acompañamiento después de la cirugía? Claro, como te dije, la obesidad es una enfermedad crónica y como tal la manejamos. Nosotros inmediatamente en el postoperatorio hay unas fases de adaptación que son hasta 4 fases de adaptación a la dieta. Entonces el primer mes lo seguimos cada semana, el segundo mes cada 15 días, el tercer mes ya lo soltamos y vamos a estar cada 3 meses hasta el sexto mes. Después del sexto mes
al año y después cada año hasta completar los 5 años. Eso es el seguimiento. Como en cáncer hablamos de curación a los 5 años, antes de control, lo mismo hacemos nosotros acá. Vamos controlando hasta los 5 años y a los 5 años nuestro paciente ya, suponemos, y ya los estudios han mostrado que ya con este tiempo el paciente ya ha cambiado su calidad de vida, ha cambiado su forma de vivir y ha logrado sostener la pérdida de peso y lo podemos dejar y dejamos la consulta abierta a cuando ellos quieren asistir. Es importante lo que tú estás diciendo, Marcel, del seguimiento. Si tú te pones a revisar literatura colombiana, el seguimiento a un año en Colombia es solamente del 10%. En Europa, por ejemplo, en el Hospital Clínic, a los 5 años es del 85%. Entonces ves la diferencia y por qué allá ya lo ven como un problema de salud pública y por qué aquí las EPS y los sistemas de seguridad, inclusive el mismo paciente y algunos médicos, lo ven como algo estético, algo que es vanidoso, pero no, realmente lo que es un problema de salud pública y que tenemos que estar ahí insistiendo y siguiendo al paciente. No es operar por operar, es operar y tener los resultados tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Luego, las complicaciones pueden existir y qué mejor que el que haya operado, el cirujano experto, esté en la misma ciudad, esté en la región y sea él el que aborde este tipo de complicaciones. Así el resultado va a ser mucho mejor que lo aborde otro tipo de especialista. Eso es importante, el trabajo en equipo y cada quien cumpliendo su función. Yo pienso y creo que sea como que lo has tocado durante toda tu presentación, hablando de todos los procesos, cómo lo haces con tu unidad en el Hospital Erasmo Meos, pero me gustaría como que hicieras un compacto final de qué está pasando en Cúcuta, qué está pasando en Norte de Santander. Entonces, estas unidades existen, ¿dónde un paciente de la región puede acudir? ¿Cómo los puede buscar? ¿Cuál sería el conducto regular, independientemente pues, que todos querramos que seas tú? Pero entendiendo que ya, como lo explicas, que siendo un problema de salud pública, siendo un tema de enfermedad, de pandemia, el paciente debe asistir a su médico o cómo debería exigir, creyendo yo que el paciente también es el juez de este proceso, ¿no? Porque como cualquier proceso en salud, si el paciente no se cuida y no hace que este proceso sea responsable, pues no nos va a también permitir a nosotros acompañarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos explicarles a ellos qué estamos haciendo en Norte de Santander y cómo podrían acudir a estas valoraciones de especialistas? Bueno, Marcel, mira, te cuento, desde que yo llegué acá a Cúcuta en el 2015, traté de extrapolar lo de Barcelona acá, montar el grupo multidisciplinario y afortunadamente el hospital el Hospital Universitario Erasmo Mejor nos ha apoyado en esta actividad. Y yo podría decirle que en este momento el equipo multidisciplinario experto en obesidad, experto en cirugía bariátrica, lo tiene el Hospital Universitario Erasmo Mejor y lo pueden ver con los resultados de los pacientes. Porque, ¿qué sucede? Le dan la indicación de cirugía bariátrica, pero la EPS lo remite a diferentes clínicas o valoraciones que no hacen parte del equipo y no están enfocados al manejo quirúrgico de la obesidad o no tienen y no están enfocados todos en el mismo objetivo. Como no hacen parte del mismo equipo, pues no es lo mismo que lo vea el psiquiatra de una clínica X a que lo vea el psiquiatra del hospital que está enfocado en el manejo quirúrgico de la obesidad. No es lo mismo que lo vea nuestro endocrinólogo o nuestros endocrinólogos del Hospital Erasmo Meos a que lo vea otro endocrinólogo y no lo vuelva a ver. Entonces, esto es muy importante. Y esa unidad de cirugía metabólica, esa unidad como tal, porque nosotros en el hospital somos unidad de cirugía metabólica que reportamos a la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad, funcionamos como tal. Es una unidad de cirugía metabólica y de obesidad, porque la vemos como enfermedad. Entonces, el equipo así multidisciplinario, creo, y estoy seguro que de Cúcuta la única institución que lo tiene es esa. Y de Colombia somos 2 o 3 instituciones con el mismo planteamiento, es el Pablo Tobón Uribe en Medellín y nosotros acá. Por parte de Saxenda, por ejemplo, estamos inscritos en un programa de manejo multidisciplinario dentro de las 2 instituciones a nivel Colombia. Solamente
el Pablo Tobón Uribe y nosotros acá en el Hospital Universitario Erasmo Meos. Entonces, por eso es importante el manejo multidisciplinario ahí. Sé que seguro lo hemos trabajado también en la parte en la Clínica Norte, también tenemos el equipo ahí trabajando, pero la unidad funcional más grande la tiene el Hospital Erasmo Meos de Cúcuta. Claro, o sea, yo entiendo, lo entiendo como para que tal vez yo ser parte del público, no es solamente que se tengan los especialistas y los conceptos, es que se tenga el equipo conectado. Y eso es lo que tú nos cuentas que el hospital tiene, esa conexión permanente de cada uno de los grupos médicos que hacen parte de esa unidad. Yo creo que es muy claro para todos. Y es muy importante que el paciente, con la información que tú nos das, sea pues, o sea, sea el primero que se encargue de averiguar si tiene esas garantías de esa unidad para tener los mejores resultados. Ender, se está haciendo investigación de obesidad en Cúcuta, se están haciendo estudios, tú nos hablabas de que haces reportes a una sociedad internacional. ¿Cómo podremos contarles esto a nuestra región? Porque no es que nosotros hagamos estudios con los pacientes experimentales. Lo que queremos, y me imagino que debe quedar claro, es que nuestra responsabilidad en salud es tratar de tener nuestra propia información para que nuestros resultados nos permitan tomar nuestras conductas. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de la investigación en obesidad del norte de Santander? Claro, nosotros, además del Hospital Universitario, tenemos el apoyo de la Universidad de Pamplona. Marcelo, usted me acompaña ahí en la universidad. Y uno de los objetivos de nosotros es, al operar o al manejar obesidad, es controlar las enfermedades que están presentes con la obesidad, como la hipertensión, la diabetes, y valoramos también la pérdida de peso. Entonces, todos estos controles, todos estos parámetros posoperatorios los estamos llevando y los hemos publicado, y eso lo debemos, y también las complicaciones que se nos presentan en cirugía, si existen, hasta el momento afortunadamente hemos tenido unos buenos resultados, los vamos con los estudiantes de la universidad grabando trimestralmente hasta los 2 años, con controles de laboratorios y con controles en la calidad de vida de los pacientes. Hay una escala análoga para determinar la calidad de vida del paciente, y también evaluando el porcentaje de pérdida de peso, de exceso de peso obtenida, ¿no? Que es lo que define al final un tratamiento exitoso de la obesidad o no. Pero sí se hace investigación y estamos próximos a publicar algunos resultados de los pacientes que hemos hecho. Y cada año la Sociedad Española de Cirugía, pues al evaluar unidades metabólicas, exige ciertos estándares que debemos cumplir para poder seguir manejando este tipo de pacientes. Hay un micrófono experto, me gustaría que a suspenderlo para poder entrar ya a la zona de preguntas. Pablo, ¿tenemos preguntas del auditorio? Sí, doctor Marcel y doctor Ender, antes de entrar a las preguntas, yo quisiera pedirles nuevamente a los asistentes respetuosamente cerrar sus cámaras, por favor, para dar un buen cierre de nuestro webinar. Les agradecemos. Eh, bueno, en el tema de preguntas, doctor Ender, nos manifiesta Frangelis Pacheco. En realidad fue una pregunta que hizo en el momento en que estabas exponiendo. Nos hablaba de que si se puede revertir la cirugía. Creo que fue un planteamiento que estabas dando. No se escuchó, no, pues ella no escuchó muy bien. Quería saber si se puede revertir la cirugía, me imagino que en el caso de obesidad. No sé si podemos darle una... Hay cirugías que se pueden revertir, como el bypass gástrico o el bypass gástrico, o las cirugías que no hay resección de ningún componente anatómico, pero por ejemplo el SLIP no se puede revertir. El SLIP está ahí siempre y no es una cirugía que se pueda revertir. Pero no es una cirugía tan mal absortiva como el bypass. Entonces el paciente se adapta más a las nuevas condiciones que con el bypass. El bypass uno lo revierte cuando hay pérdida extrema de peso. Entonces ahí se revierte un poquito el bypass, se deja otra vez la anatomía normal para que el paciente vuelva a reganar
el peso requerido. Pero recuerden que nosotros siempre elegimos la técnica más adecuada para el paciente con el concepto multidisciplinario, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, no empeorarla. Entonces, por eso es importante que las decisiones quirúrgicas, el abordaje médico o el tipo de cirugía a escoger sea siempre por un equipo multidisciplinario y cumpliendo ciertos parámetros y protocolos para determinar qué cirugía hacer y que esta sea un éxito. Perfecto, doctor Ender. Muchas gracias por su respuesta. El otro planteamiento que nos dice Jimena, pues no es tanto una pregunta, yo creo que nos sirve para ir concluyendo, doctor Marcel y doctor Ender, es después de concluir, digamos, un mensaje que podamos darle a nuestros asistentes o a nuestro tejido empresarial, a su vez, después, posterior a ese mensaje o a esa conclusión, es cómo podemos tener un espacio con usted, doctor Ender, porque en realidad la pregunta es esa, o esa solicitud, ¿cómo pueden solicitar una cita con usted? Pero yo creería que eso lo podemos decir ya concluyendo, ¿les parece? Sí, pero yo pienso que la pregunta de María Jimena Porras es muy importante. Tal vez yo creo que debemos dejarle un mensaje a los asistentes. Ender, ¿cómo está en el sistema de salud el tema de la obesidad? Por ejemplo, yo estuve en este webinar, entendí el mensaje, sé que esto es una situación de salud, es una enfermedad, yo necesito ser tratado. Entonces, en el sistema de salud ya como tal y como ente, el paciente tiene todos los derechos para consultar por obesidad y ser remitido a un grupo de obesidad. Es como una de mis inquietudes para hacer el cierre y creo que eso va de pronto a reforzarle la respuesta a María Jimena de cómo llegar a que tu grupo o tu unidad la pueda ver. Sí, claro, ya el sistema de salud ha venido cambiando un poco, ya no es tan restrictivo con el manejo de de este tipo de pacientes. Hay algunas restricciones, pero ya los pacientes pueden llegar y les autorizan el manejo de la obesidad con algunas restricciones de algunas GPS, pero ya están un poco más flexibles. Sin embargo, lo que queremos es que se den cuenta que esto es una enfermedad y que es menos costoso tratarla antes que tratarla después. Entonces, entre más temprano entremos al manejo de la obesidad en los pacientes que requieran cirugía, mejor, y en los que no requieran cirugía, pero sí cambio en el hábito alimentario, cambio en el hábito de ejercicio o manejo médico, hacerlo lo más pronto posible, porque entre más avanzado cualquier enfermedad es más complicado controlarla. Entonces, eso es lo que queremos sensibilizar a la parte gubernamental o a la parte que maneja la reglamentación de la autorización de este tipo de procedimientos, que más adelante va a tener beneficio para todos y disminuye el costo para el sistema de salud. Perfecto. Yo creo que debemos también recalcar la gran diferencia de lo que son los servicios permanentes y los servicios itinerantes. Cúcuta desde hace mucho tiempo dejó de tener especialistas itinerantes. ¿Qué quiere decir? Especialistas que venían un fin de semana y se iban y no atendían integralmente y constantemente al paciente. Hoy tenemos un ejemplo con Ender que lleva, pues, como ya nos contó, ya 5 años trabajando en el hospital como un servicio permanente, atendiendo en este caso esta situación de obesidad con mucha responsabilidad y generando una unidad. Yo creo que eso para mí ha sido el mensaje más importante como colega, entender lo que es la unidad del grupo metabólico, el grupo de cirugía metabólica sin ser necesariamente una cirugía, y es dejarle también ese mensaje al paciente sobre buscar personas idóneas y esas personas idóneas van acompañadas de conceptos idóneos que son generar grupos de atención integral. Yo como paciente, Ender, y te invito también ya para que nos hagas la conclusión final y la despedida, entonces yo llegaría al hospital, consulto porque me siento que tengo enfermedad, que soy obeso, entonces puedo pedir una remisión ¿a qué especialidad? ¿A cirugía general? ¿A cirugía gastrointestinal? ¿O existe como tal, por ejemplo, en el hospital algún nombre de esa unidad para poder dejar ese mensaje a los pacientes o a algunos colegas que puedan después replicar esto y poder ayudarle a nuestros pacientes? ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, lo estamos manejando a cirugía gastrointestinal y laparoscopia avanzada. El hospital tiene
pues, por ejemplo, manejamos algunas consultas que son de valor asequible, entonces por ahí llegan la mayoría de pacientes particulares y luego hacen el trámite por la EPS. Con cirugía gastrointestinal y con el nombre de nosotros ahí se les asigna la cita. Y ellos pueden pedir la remisión en el primer nivel, porque en teoría debería ser el médico familiar, el médico general que esté remitiendo y detectando este tipo de pacientes y lo mande a unidades expertas en el manejo y en el abordaje de este tipo de pacientes. Pero en este momento, como estamos, como estamos funcionando, se puede solicitar la cita directamente en el hospital con cirugía gastrointestinal. Y si tiene o no, iniciamos el manejo y el manejo multidisciplinario de acuerdo a la indicación que tenga. Bueno, Ender, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición. Vuelvo y te digo, es un tema realmente de mucha profundidad médica y científica. Creo que nos has dejado claro los conceptos generales de qué es la obesidad, cómo tú la diagnosticas o cómo se debería diagnosticar, cómo se debe clasificar y dependiendo de esto, pues cómo se debe tratar, entendiendo también que el paciente es el eje más importante, pues es el que tiene que tomar su mejor decisión. Gracias por esta tarde, gracias por este espacio, gracias a la cámara e invito a Pablo para que nos haga el cierre del webinar. Muchas gracias, doctor Marcel. No, pues como bien lo decía, doctor Ender, doctor Marcel, muchas gracias por el tiempo. Sabemos la agenda tan apretada que ustedes tienen, pero lo importante es que lo hayamos, digamos, logrado esta articulación y siempre con el enfoque que estamos y que hemos siempre manifestado en todos los webinars. En Norte Santander tenemos gran potencialidad de especialistas que queremos que nuestro tejido empresarial conozca y reconozca, que es más allá de dar, digamos, de una sensibilización. Siempre como institución vamos a ser esa entidad aliada a esa mesa del sector de salud que estamos activando y conformando con estos nuevos integrantes y que con seguridad contextualizada estas recomendaciones seguiremos siendo de una manera estratégica ese articulador enfocado al fortalecimiento y la mejora continua para una mejor competitividad en nuestra región. ¿Sí? En esta semana pues ya tratamos obesidad. A nuestros asistentes aprovecho para invitarlos que la próxima semana tendremos ya nuestro especialista en radiología, en donde vamos a ir, como les comentaba, generando esa dinámica para ir resaltando esa potencialidad de especialistas que tenemos en nuestra región. Muchas gracias nuevamente, doctor Ender, doctor Marcel, por su participación y por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, asistentes. Una feliz tarde. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Ender. Gracias a todos por asistir. Nos vemos pronto. Gracias, Pablo. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, doctores. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego.